Bien, muchas gracias a todos. Bienvenido, señor embajador, señor excelentísimo señor Leonardo Arizaga Schmegel, señor rector, doctor Romualdo López Zárate, doctor Óscar Lozano Carrillo, señor director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al maestro Javier Huerta Jurado, coordinador de este evento, y a todos los profesores. Damos la bienvenida para esta conferencia que se va a denominar Logros y Desafíos de la Revolución Ciudadana del Ecuador, en la cual el señor embajador nos hará partícipes de la experiencia que en su hermana república han llevado a cabo, han ya experimentado con relación a las luchas sociales y ciudadanas. No quisiera entretener más este evento, daré la palabra a los próximos oradores y a las autoridades también que le darán la bienvenida al igual que nosotros al señor embajador, y le agradecemos desde luego su disposición y su prestancia por estar con nosotros acompañándonos en este evento y en esta universidad. Muchas gracias y bienvenido, señor embajador. Muchas gracias a todos. Le doy la palabra al doctor Óscar Lozano Carrillo para que dirija un mensaje. Buenas tardes todas y todos. Damos la bienvenida al excelentísimo señor embajador de la República Hermana de Ecuador, señor Leonardo Arizaga Schmegel. Agradecemos la presencia de nuestro rector de unidad, el doctor Romualdo López Zárate, de nuestro jefe de departamento de Derecho, el licenciado Gilberto Mendoza, una muy especial siempre gratitud al maestro Javier Huerta, en no solo invitarnos, porque es un privilegio estar en eventos como este, sino el que los promueva, con el proyecto editorial de Alegatos y con la convergencia del grupo de profesores que también hoy nos acompañan del Departamento de Derecho. Presenciamos sistemáticamente eventos de esta naturaleza de explosión cultural, académica, pero sobre todo de conciencia social, que es un valor muy importante que tenemos en esta universidad pública. La formación que nuestros alumnos reciben, señor embajador, es una formación, sí, de alta calidad en el ámbito profesional, pero sobre todo de impacto, de conciencia crítica, social, humanista, que es un perfil muy necesario hoy en día. Es un perfil de formación ciudadana que requiere nuestra sociedad con más fuerza el día de hoy. Eventos como este, en el cual compartimos experiencias, ¿no?, de hermanos países latinoamericanos, generamos la reflexión, además del aula, en todos nuestros alumnos y alumnas, en nuestros profesores, para continuar atendiendo nuestra responsabilidad fundamental de universidad pública, que es resolver los principales problemas nacionales. Yo agradezco de verdad la invitación y en particular al señor embajador que hoy participe con nosotros, que esta sea la primera de muchas otras experiencias y encuentros que permitan que esta universidad siga siendo lo que es hoy, un referente nacional de este pensamiento crítico, social y humanista. Gracias. Gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Romualdo López Zárate, rector de nuestra unidad. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Me da mucho gusto compartir el presidium con el excelentísimo señor embajador Leonardo Arizaga Schmegel de nuestra República Hermana del Ecuador. Es un interés del Departamento de Derecho, de la revista Alegatos, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, voltear hacia el sur. Tenemos una
tenemos un fuerte interés en que nuestros estudiantes conozcan no solo las experiencias del norte, sino también las del sur, con las que tenemos lazos mucho mayores, mucho más afectivos, mucho más viejos. Y creo que en este caso de la República de Ecuador podemos aprender muchísimas cosas. El desarrollo que ha tenido en los últimos años creo que es una muestra de que se puede crecer viendo con otros ojos el desarrollo latinoamericano. Nos sentimos profundamente honrados de que en la UAM Azcapotzalco haya usted aceptado la invitación para compartir su visión sobre los logros de Ecuador en los últimos años, sumergiéndonos en la actual situación política y económica a partir de un modelo denominado Revolución Ciudadana, cuyo objetivo es lograr la refundación del Estado ecuatoriano y consolidar un proyecto social que busca construir el socialismo del buen vivir. En estos 9 años, la Revolución Ciudadana ha construido un proceso de cambio radical para crear este tipo de socialismo del buen vivir, una sociedad incluyente, solidaria y justa, que además promueve la libertad basada en la justicia, la democracia, la paz y las relaciones equitativas orientadas al bien común. Los logros de esta revolución son ciudadanas, son evidentes. En un acto inédito se aprobó democráticamente en 2008 la nueva Constitución de Montecristi, que reconoce como sujeto de derechos a la naturaleza. Sin duda, uno de los mayores logros es que la gente recuperó la autoestima, volvió a creer, y eso es bueno. En el informe Ecuador y la Revolución Ciudadana, un camino hacia el buen vivir, de Ramón Casilda Béjar, dice: actualmente Ecuador, fue escrito en 2015, actualmente Ecuador es uno de los países que más ha crecido en los últimos años, manteniendo un desempeño económico positivo incluso en los momentos más adversos. Cabe destacar el gran esfuerzo realizado con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, que se ha traducido, por ejemplo, en una reducción considerable de la pobreza extrema dentro de sus fronteras. Más de 1.5 millones de personas han superado esta condición en el periodo comprendido entre 2007 y 2014. En este sentido, identificamos otras muchas iniciativas en áreas como la educación, la innovación, la salud o la eficiencia energética. Hasta aquí las comillas del informe de Ramón Casilda. Nada más para que tengamos una comparación con lo que se ha sucedido en México. No hemos podido reducir la pobreza de 1990 a 2016. La proporción de pobres ha aumentado en números absolutos y en números proporcionales es casi la misma. Los resultados, y en México, de acuerdo con las últimas cifras del INEGI, la inequidad se está acentuando. El 1% de la población se lleva más del 40% del Producto Interno Bruto del país. En Ecuador, los resultados se materializan en grandes y modernas obras de infraestructura, representadas por sus nuevas redes de autopista y carreteras, puertos, aeropuertos y programas de energía y comunicaciones, que han permitido a Ecuador mejorar en competitividad dentro del contexto económico internacional. Paralelamente, el enorme gasto social hace énfasis en una política más redistributiva en favor de los más pobres, y los resultados se traducen en el mejoramiento del índice de desarrollo humano, la reducción de la desigualdad y la pobreza, que se ven acompañadas por un mayor acceso a la educación y la salud. Para la UAM Azcapotzalco es un honor contar con la presencia del excelentísimo señor embajador, y seguramente de sus palabras, de su conferencia, podemos encontrar no un rayito de esperanza, pero sí muchas esperanzas para transformar nuestro país, y que podemos mirar cómo le han hecho en otros países
que si bien en términos geográficos y en términos de población es menor al nuestro, creo que ha logrado mucho en estos años de un esfuerzo continuado que ha logrado involucrar a buena parte de la población. Para mí, como rector de la Unidad Azcapotzalco, es un gran honor por lo que ustedes pueden aprender, por el esfuerzo que hacen los profesores para traer a conferencistas de esta envergadura, de esta importancia. Es una iniciativa que el Departamento de Derecho ha tenido a lo largo de los últimos años, de traer a los embajadores de los países latinoamericanos, porque creo que es una forma de hermanarnos, de fomentar el intercambio de nuestros estudiantes. Ahorita la mayor parte de nuestros estudiantes que tienen movilidad social están prefiriendo Argentina y Chile. Ojalá podamos incrementar las relaciones con Ecuador y con otros países de la región. Yo creo que es una magnífica oportunidad esta para poder sentar lazos de intercambio entre nuestros estudiantes y profesores. Pues no quiero hablarles más, sino darle la palabra al señor embajador para que nos cuente los logros y desafíos de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Muchas gracias, bienvenido, señor embajador. Solo quisiera, antes de darle la palabra al embajador, señalar que la ciudadanía es un concepto que necesitamos como estudiantes, como maestros, analizar detalladamente, porque ahí lo que vemos es que en Ecuador ha habido una revolución ciudadana y yo creo que necesitamos reflexionar sobre el tema y ojalá y que después de la conferencia del embajador podamos hacer un intercambio con él, porque la ciudadanía no es algo con lo que se nace, sino es algo que se construye. Y si hablamos de la revolución ciudadana, implica un asunto mayor en la medida en que significa un cambio en la forma de pensamiento, pero no solamente en la forma de pensamiento, sino también en la actuación en la vida política. Y creo yo que uno de los grandes parangones que se puede hacer entre lo que hoy vive el Ecuador, la experiencia de los últimos 8 años, también tiene mucho que ver con lo que vive hoy la sociedad mexicana, en la medida en que, así como allá, hoy aquí en México se vive una crisis política donde no hay alternativas reales para la sociedad mexicana y que es una tarea importante que todas las nuevas generaciones, los jóvenes, los universitarios, pensemos un poco en qué significa la ciudadanía, cuándo la ejercemos, cómo la ejercemos y que obviamente implica vencer la apatía, la indiferencia que ha permeado en los últimos años en la sociedad mexicana. Sin más, le damos la palabra al embajador del Ecuador. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias, rector y directivos de la UAM por recibirme. Un gusto estar aquí y un honor servir a México. Un país fabuloso, México. Deben estar orgullosos de ser mexicanos y de estudiar en esta universidad. Yo quiero comenzar con un tema de coyuntura. Tiene que ver con el terremoto que hubo en el Ecuador el 16 de abril. Terrible terremoto de 7.8 en la escala de Richter. Tuvimos casi 700 muertos. Pero recibimos aquí en México un apoyo enorme de la población. Una solidaridad impresionante. De todos. De todas las clases sociales, de todas las regiones del país, de todas las edades.
y gracias a ello hemos podido enviar 11 aviones con 250 toneladas de ayuda humanitaria, y hemos recibido millones de pesos en donaciones. Solo ayer fueron a la embajada trabajadores de Nissan con un cheque por 150,000 pesos. Así que comienzo mi charla agradeciendo a México y a los mexicanos por ese enorme apoyo. Y un aplauso por ustedes. Ahora bien, les voy a contar algo del Ecuador. El Ecuador es un país chiquito, norte de América del Sur. Y estoy poco tiempo en México, pero me he dado cuenta que aquí en México se ve mucho al norte, ¿no? A Estados Unidos, Canadá, a Asia. Yo fui, antes de venir, embajador del Ecuador en China. Entiendo por qué México y los países de la región ven hacia Asia y hacia China. Pero también fui embajador en Venezuela, he sido subsecretario y vicecanciller. Y creo que es importante no solo ver hacia Europa, hacia el norte, también hacia el sur. Pero en México me doy cuenta que cuando ven al sur, ven a Centroamérica. Y cuando ven un poco más al sur, ven a los grandes países, a Brasil, a Argentina. Y los países chiquitos estamos invisibilizados. Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay, poco se sabe. Y yo les voy a contar un poquito, no sé si me pueden ayudar cambiando las láminas, sobre este pequeño país que vive en revolución. Esta era la lámina de agradecimiento a México. Vamos a la siguiente. El Ecuador es un país biomegadiverso. Existe en el mundo 17 países que son biomegadiversos. Y el Ecuador es el país compacto biodiverso más importante del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una variedad enorme de flora y fauna. Enorme. Nosotros vivimos en 256,000 kilómetros cuadrados, una octava parte de México, que tiene como 2 millones de kilómetros. Nosotros somos 15 millones de habitantes, aquí en México hay 120. Pero tenemos una variedad enorme de flora y fauna. Y es una explicación muy simple, es que en la era del hielo se congelaron los polos, pero la vida en la línea ecuatorial continuó. Para que tengan una idea, en una hectárea en la Amazonía ecuatoriana hay más variedad de árboles que en toda América del Norte. En una hectárea en la Amazonía ecuatoriana hay más variedad de pájaros que en toda Europa. Es un paraíso para los biólogos y los ornitólogos. Y como es tan chiquito, podemos desayunar en la costa, almorzar en la sierra a 4 o 5 mil metros y cenar en la Amazonía. ¿Sí? Todo está cerca. Yo trabajo en Quito, nuestra capital, y tengo compañeros que el fin de semana van a escalar montañas de 6,000 metros. Y otros que les gusta ir a la Amazonía, en 3 horas bajan a la selva y se meten río adentro a bosques vírgenes donde la aventura es fabulosa. Las Islas Galápagos son parte del Ecuador. Mucha gente ha oído de las Islas Galápagos, pero no sabe que son del Ecuador. La teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin se elaboró en las islas ecuatorianas. Entonces, este país pequeño, vamos, en el norte de América del Sur, tiene además muchas nacionalidades, muchos idiomas. A veces nosotros en el Ecuador somos extranjeros en nuestro propio país, porque la gente que vive en las grandes ciudades vive totalmente diferente de los que viven en la Amazonía, selva adentro, en las comunidades, o los que viven en la costa, ¿sí? O los que viven en el norte y en el sur. Mucha variedad. Vamos. Seguimos. Y este país, mi país, hace 15 años quebró. Quebró como país.
Tuvimos en 10 años 7 gobiernos. Ningún presidente entre el 96 y el 2007 terminó su periodo. Los partidos políticos no podían gobernar por el bien común. El 70% del sistema financiero quebró. ¿Quién sabe cuál es la moneda del Ecuador? El dólar. Nosotros tuvimos que dejar nuestra moneda, el sucre, porque se congelaron todos los recursos y la crisis fue terrible. En un año migraron 1,5 millones de ecuatorianos, el 10% de la población, en un año. La mayoría se fueron a España. Si van a España van a ver 700,000 ecuatorianos. Antes de la crisis había 3,000. Teníamos 2,000 ecuatorianos en Italia, ahora hay 300,000. ¿Sí? El país quebró. Una crisis terrible. Yo les decía, yo fui embajador en China. En mandarín se escribe crisis con 2 caracteres. El uno es peligro y el otro es oportunidad. En toda crisis hay muchos riesgos, pero hay la posibilidad de salir adelante, de transformar una situación determinada y en este caso de transformar el país. Y es ahí que surge un movimiento ciudadano de transformación histórica y radical del país. Lo que hizo este movimiento fue recoger las propuestas de los movimientos sociales, de la comunidad indígena, de los sindicatos, de las mujeres, de los discapacitados, y elaboró una propuesta de transformación, una revolución de cambio, para poder realmente gobernar por el bien común. Lo más importante que tiene que hacer un político y que debe hacer un gobierno es gobernar por el bien común, ¿sí? Por las grandes mayorías. Muy fácil decir, muy difícil de hacer. Entonces, cuando asumió el gobierno el presidente Rafael Correa, nosotros somos un país que tiene un gobierno progresista, de izquierda, ¿sí? Que ha sufrido una transformación radical. Hicimos algunas cosas que les voy a mencionar. Lo primero que hicimos fue renegociar de la deuda externa. Buena parte de los países de la región pagan ingentes cantidades de recursos en deuda externa. 40, 50, 60% del presupuesto se va en deuda externa. Renegociamos la deuda externa al valor real de la deuda y pagamos ahora un 20-25% del valor que antes pagábamos. En vez de pagar 10,000 millones de dólares, pagamos 2,000 millones de dólares. Y con esos 8,000 que no pagamos en deuda externa, comenzamos a pagar la deuda social del país. Lo segundo que hicimos fue renegociar los contratos petroleros. Antes el 80% de las utilidades de los contratos petroleros salía del Ecuador. Ahora el 80% se queda en el país. Miles de millones de dólares que dejaron de salir y que se invierten en el país. Y lo tercero que hicimos es ampliar algo que es fundamental en todo país, que es la cultura tributaria. En el Ecuador pagamos impuestos. Todos pagamos impuestos. No existe doble contabilidad en las empresas como antes. Y lo hemos hecho ampliando la base de contribuyentes, sin modificar las leyes ni los reglamentos. En vez de recaudar 20,000 millones de dólares en impuestos, recaudamos ahora 80,000 millones. Cuando yo entré al ministerio, hace 28 años, los que pagábamos impuestos éramos los funcionarios públicos porque nos descontaban del sueldo. Ahora en el Ecuador todos pagan impuestos, todos.
Tú vas al médico y el médico te da la factura. Porque si no tienes la factura, el seguro médico no te paga lo que tienes que entregar al médico. Estas tres cosas, renegociación de la deuda, transformación de los contratos petroleros y un impulso a la cultura tributaria, generaron ingentes recursos que invertimos en el país y transformamos la realidad de la gente. Lo segundo que hicimos fue cambiar las relaciones de poder. ¿Qué nos llevó a la quiebra hace 15, 16 años? Una troika nefasta. Los empresarios eran a la vez banqueros y dueños de los medios de comunicación, que conjuntamente con los partidos políticos gobernaban. Entonces un gran empresario tenía su banco y tenía su periódico, su canal de televisión. Se prestaba a sí mismo plata en las peores condiciones posibles. No informaban en los medios y quebraron. Tenemos bancos que quebraron hasta 2 veces. Y entonces lo que decidimos hacer es, en el Ecuador ahora, constitucionalmente, el empresario es empresario, pero no puede ser dueño de los bancos, ni tampoco dueño de los medios de comunicación. El banquero es banquero y nada más. Y el que es dueño de un periódico, de un canal de televisión, es eso. Ya no existe esa troika que ocultaba la realidad de los chanchullos que hacían. Conjuntamente con eso, los partidos políticos no lograron articular un plan de gobierno y ejecutarlo para transformar el país. Un desgaste terrible de los partidos políticos. Y es por eso que de los partidos políticos tradicionales en el país, casi ninguno existe. Los que gobernaron en el siglo XX ya no están. Existe el movimiento del presidente Correa, que se llama Alianza País. Hay un nuevo movimiento de la derecha que se llama Creo. Pero los partidos políticos tradicionales desaparecieron. Algunos políticos se reinventaron, ingresaron a estos nuevos movimientos, pero el desgaste fue gigantesco. Ustedes saben bien que en México hay también el tema migratorio. La gente que migra, migra por necesidad. Si en un año migra 1 millón de personas es por necesidad. Nadie quiere dejar su casa, su familia, su barrio, sus amigos. Y lo tercero que hicimos, que es muy importante, es invertir en el país. El promedio de América Latina, el 5% del Producto Interno Bruto se invierte en el propio país. En el caso del Ecuador, el 15%, el triple. Y mejoramos la gestión del gobierno. Cosas tan simples como, el problema no es falta de recursos a veces, sino muy mala gestión. Les doy un ejemplo. En el Ecuador tradicionalmente, y eso es un fenómeno que no, común en toda la región, en México también, tú ejecutas el 70% de tu presupuesto. Es decir, te dan a un ministro, a una cartera de Estado, 100 millones de dólares. Pero por falta de gestión, gastan 70. Entonces, ahora no existe en el Ecuador ministerio que gaste menos del 95% de su presupuesto. El 8.3% del presupuesto anual se gasta cada mes. ¿Sí? Entonces, solo por eso, en vez de gastar 70 millones, gastas 95 en tus ministerios. Todos somos evaluados. Todos tenemos metas, desde el conserje hasta el ministro. Yo como embajador del Ecuador en México tengo que aumentar el comercio exterior, conseguir inversiones, conseguir financiamiento. Y si no lo hago, en un año
tendrán el gusto de tener aquí a otro embajador del Ecuador. El que no cumple con su trabajo, el que no cumple las metas, el que no apoya el desarrollo del país, es separado de su cargo. Y el que lo hace bien, lo promueven y gana más. Nosotros estamos iniciando un proceso piloto de que los funcionarios públicos que mejor trabajan, más ganan. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante ser eficientes y cumplir la palabra. Vamos a contarles 3 cosas que hemos hecho. Vamos. A ver, estamos aquí en la universidad, en la UAM, una universidad de excelencia. ¿Sí? El país que más invierte en educación superior en América Latina y el segundo que más invierte en el mundo es el Ecuador. Nosotros tenemos hoy 15,000 estudiantes sacando maestrías y PhDs afuera. México, que es 10 veces el Ecuador, tiene 18,000 estudiantes afuera. Nosotros tenemos 15,000, becados por nosotros, sin contar los que tienen becas de otros países. En el Ecuador, cualquier estudiante que es aceptado en una de las 200 mejores universidades del mundo, automáticamente recibe una beca. Y no importa si eres gordo, flaco, guapo, feo, del norte, del sur, no importa. Excelencia en la educación. Nosotros aquí en México tenemos cientos de ecuatorianos sacando maestrías, PhDs. Es el único rubro del presupuesto que no tiene techo en el gasto. No tiene techo en el gasto. Entonces, hemos transformado la educación del país y les voy a dar unos ejemplos. Cuando yo entré a la universidad no había examen de ingreso. Cualquier estudiante en el Ecuador podía estudiar cualquier disciplina, cualquier facultad. Ahora tenemos exámenes de ingreso. Y les doy un ejemplo. Tengo un primo hermano, que es como mi hermano, entró a estudiar medicina hace 30 años. Entraron 1,500 estudiantes a estudiar medicina, porque no había examen de ingreso. Se graduaron 45. Ahora tomamos exámenes de ingreso, entran 45 y se gradúan 44. Cerramos 14 universidades con 60,000 alumnos por mal nivel académico, universidades de garaje. Todos los profesores deben tener PhDs. No hay rector en el Ecuador ni director de una facultad que no tenga un PhD. Y los que no tienen, dejan de serlo. Hemos transformado la educación primaria y secundaria. Nosotros somos un país de izquierda, progresista, pero lo primero que hicimos fue sacar al Partido Comunista del magisterio. Lo primero. Lo que necesitamos son profesores de excelencia, no gente contratada por su ideología, sino por su capacidad. Lo que ustedes están viviendo aquí, de transformación de la educación del país, nosotros ya hicimos. Al comienzo, lo primero que hicimos fue contratar 12,000 nuevos profesores, por su capacidad. Y el MPD, que era el Partido Comunista de tendencia maoísta, que paralizaba el país, dejó de dominar el magisterio. Cuando comenzó el gobierno hace 10 años, no había un solo colegio público con bachillerato internacional, ni uno. Ahora tenemos 300 y el próximo año vamos a tener 500. Bachillerato internacional es esta disciplina del modelo suizo que te permite en 13 años tener una educación de excelencia. No había un solo colegio con bachillerato internacional. Hemos construido 200 y vamos a construir 300 este año colegios nuevos. Tenemos ahora excelente infraestructura y excelentes profesores. Y eso ha permitido que en los últimos 2 años, 250,000 alumnos hayan dejado los colegios privados para pasar a los colegios públicos. ¿Sí? Cuando la educación pública, los colegios
públicos son mejores que los colegios privados, uno logra una transformación importante. Y de la mano de eso hemos creado nuevas universidades. Una universidad, por ejemplo, capacita a los profesores. El año pasado, 2.500 profesores de colegios públicos obtuvieron maestrías, gratuitamente. Pero universidades, maestrías de excelencia, con contratos que hemos firmado con la Universidad de Barcelona, ¿sí? Con otras universidades como California Institute of Technology. Entonces, una revolución educativa impresionante. Seguimos. Antes dábamos 200 becas, ahora damos 15.000. Ese es el cambio en educación superior. Vamos. Entonces, nosotros estamos invirtiendo en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. El presidente Correa deja de ser presidente en un año. Esta apuesta es una apuesta generacional. Lo segundo que hemos hecho, y quizás lo más importante, y ya lo decía el rector, es combatir la pobreza. Hace 10 años, 1 de cada 3 ecuatorianos era pobre, ¿sí? Más o menos el 37%. Ahora 1 de cada 5 es pobre. Hemos bajado la pobreza de la población de 36 al 23% en 9 años. Cuando tú incorporas en un país de 15 millones a 2 millones de personas que estaban en la pobreza, en la clase media y al sector productivo, logras transformar el país. Y lo segundo que hemos hecho, vamos, es reducir a la mitad la desigualdad. Para que tengan una idea, 62 personas tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas. En el mundo viven 7.000 millones de personas. La mitad son 3.500. 62 personas del mundo tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas. La región más desigual del mundo es esta, América Latina. Yo crecí en África, he sido embajador en China, estudié en Estados Unidos y estuve en el colegio en Europa y mi primera misión diplomática fue en Austria. De lejos, la región más desigual del mundo es América Latina. Yo les decía, yo acabo de llegar, yo me acuerdo cuando llegamos con mi esposa, estábamos viendo un colegio para mis hijos y en el reglamento decía que era prohibido llegar en helicóptero al colegio. Hoy de mañana se graduó mi hijita de 6 años de kinder, entonces había como 50 guardaespaldas afuera del colegio. ¿Sí? Una desigualdad impresionante. En toda América Latina, pero también en México. Nosotros hemos reducido en los últimos 9 años la desigualdad a la mitad. Hace 10 años, el 10% más rico ganaba 42 veces más que el 10% más pobre. Ahora ganan 25, ahora ha bajado más, 22 veces más. En vez de 40, son 20. Sigue siendo una barbaridad, pero es la mitad. Y eso les cuento esto para decir que sí se puede reducir la desigualdad cuando hay voluntad política, cuando hay decisiones claras, cuando se gobierna por el bien común y por el buen vivir. Entonces, lo segundo que hemos hecho fue esto, reducir la pobreza y la desigualdad. Y lo hemos hecho en muy poco tiempo, en 9 años. O sea, se puede hacer esto. Y lo que decía el rector es cierto. Entonces, yo les digo esto, pero no he dicho, porque no debo comentar sobre temas de México. Pero en México, en 1950, el 80% era pobre. Ese 80% bajó al 50% en 1980. En los últimos 35 años no se ha cambiado esa cifra. En México, 1 de cada 2 mexicanos es pobre.
y según estudios de la CEPAL es uno de los 2 países que ha aumentado la pobreza. No he dicho nada, no me van a hablar. Vamos. Y lo hemos hecho, somos un país, como les dice, con un gobierno de izquierda. Siempre dicen los gobiernos de izquierda no trabajan con el sector productivo. Nosotros lo hacemos, porque el mercado existe. Tú tienes que trabajar con el sector empresarial y productivo. Si no lo haces, estás frito. Porque el Estado no puede hacer todo, no puede hacer todo. Tienes que trabajar con ellos. Entonces nosotros hemos tenido, después de 10, yo les decía, a fines de los años 70, hasta inicios de este siglo, tuvimos en 10 años 7 gobiernos. Ahora hemos tenido en 10 años un gobierno. Entonces tenemos estabilidad política. Hemos tenido un crecimiento económico superior al promedio de América Latina y tenemos seguridad jurídica. Vamos. Ahora bien, los empresarios siempre van a lloriquear cuando cambias las cosas, pero nosotros lo hemos hecho. Y les doy algunos ejemplos. En el Ecuador no hay terciarización. Hace 10 años teníamos terciarización. ¿Qué es terciarización? Cuando tienes una empresa, contratas o subcontratas a una empresa para que te ponga la seguridad, y otra empresa para que te limpie las oficinas, y otra empresa para que te dé de comer, en las peores condiciones posibles, sin asegurarlos. Entonces lo que hemos hecho nosotros es prohibir la terciarización. Y lloriquean los empresarios, las cámaras, y después se acostumbran y aceptan. Y solo eso ha permitido que 2 millones de ecuatorianos ingresen al Seguro Social. Al Seguro Social, que tengan prestaciones, que puedan usar las instalaciones del Seguro Social, que no tenían cuando estaban subcontratados. En el Ecuador ninguna empresa puede declarar utilidad hasta que el 100% de los trabajadores tenga acceso a la canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Arroz, frijol, aceite, carne, tortillas en México. Lo que necesitas para vivir. Y esto significa que en los últimos 9 años se ha duplicado el número de trabajadores con acceso a la canasta básica. ¿Sí? Entonces, gobernar por el bien común, medular en toda gestión pública. Vamos. Tenemos el desempleo más bajo de la región y por primera vez en nuestra historia más empleo formal que informal. ¿Qué es el empleo informal? Ustedes salen de la universidad, no encuentran trabajo y terminan siendo taxistas. Eso es trabajo informal. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando me gradué de la universidad, había una asociación de médicos taxistas en Quito. Lo importante es estudiar en lo que uno después puede trabajar. Vamos. Este es un pequeño paréntesis. Seguridad ciudadana, uno de los países más... ¿Quién sabe cuál es el país más seguro de América Latina? El más seguro. El más seguro es Nicaragua. Nicaragua, un país en Centroamérica, rodeado por otros países que tienen terribles problemas de seguridad. Guatemala, Honduras, El Salvador. El país de lejos más seguro es Nicaragua. Más que Chile, más que Argentina, más que Uruguay. Porque ellos tienen un modelo de gestión que se llama policía comunitaria. Ahí la policía trabaja con la comunidad y la comunidad con la policía. Nosotros en el Ecuador transformamos la policía del país y seguimos ese modelo. Hemos reducido, ustedes ven, no les dice nada, ¿no? Cuando uno baja, México tiene ahorita esa cifra, 18 asesinatos por 100,000.
Nosotros hemos bajado de 17.8 a 6 y este año va a ser 5. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada año hay 2.000 asesinatos menos. ¿Sí? Entonces, ahora el Ecuador es uno de los países más seguros de la región. Después de Nicaragua, de Chile, y estamos ahí a la par con Uruguay. De los 33 países de la región, el tercero país más seguro es el nuestro. Por políticas públicas, por el cambio de modelo de gestión, porque en el Ecuador la policía trabaja con la comunidad y la comunidad con la policía. Y los malos elementos son despedidos. El año pasado sacamos a 1.000 policías. 0 tolerancia a la corrupción y a los chanchullos. Vamos. Ahora bien, les he dicho lo que hemos hecho en educación y en pobreza, pero el Ecuador, al igual que México, es un país de renta media. Nosotros ahora somos un país de renta media alta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Y es el caso de todos los países de América Latina, salvo Haití, somos países de renta media. Pero básicamente el Ecuador, y pasa con muchos países de la región, produce y exporta lo mismo. El Ecuador produce y exporta básicamente materias primas. Vendemos petróleo, oro, mayor exportador de banano del mundo, mayor exportador de camarón del mundo. Pero vendemos materias primas sin valor agregado. Lo que estamos cambiando ahora es la matriz productiva del país. Para que cuando venga en 10 años un embajador del Ecuador aquí les diga, el Ecuador es el mayor exportador de software del mundo. Lo que más exportamos son productos manufactureros e industriales. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hecho, hemos en los últimos 9 años ejecutado proyectos por 30.000 millones de dólares. No son proyectos que queremos hacer, sino ya hemos hecho. Y les voy a dar unos ejemplos de las cosas que hemos hecho. Vamos. A ver. Un tema aburridísimo, pero que les voy a decir. Electricidad. Sin electricidad nada funciona, no estaríamos aquí, no podríamos ver la proyección, no nos veríamos a la cara, no podríamos manejar, no tendríamos comida, nada. En el caso del Ecuador, nosotros importábamos cientos de millones de dólares al año en electricidad. Cuando tú importas electricidad, gastas plata que jamás ves. Sí, pagas un cheque, 200 millones de dólares y no queda nada. Entonces, lo que decidimos es construir 10 proyectos de generación eléctrica al mismo tiempo, en los últimos 4 o 5 años, de los cuales yo hice 8 como embajador en China. ¿Sí? Más que duplicamos la producción eléctrica del país. Y la mitad de la electricidad era hidroeléctrica, es decir, generada por agua, y la otra mitad era termoeléctrica, generada por diésel y gasolina. La electricidad que se hace y que se produce con agua es limpia y regalada. La de diésel es muy cara y contamina mucho. Entonces nosotros, en 5 años, en vez de tener el 46% de energía hidroeléctrica, ahora tenemos el 90%. Y en un par de años va a ser el 95%. Es decir, duplicamos la generación eléctrica y el 90% de esa electricidad es ahora hidroeléctrica, barata. Y solo eso nos permitió este año ahorrar 750 millones de dólares. Porque en electricidad, los que estudian economía deben saber que hay algo que se llama el costo marginal. Cuando entra a suplir una hidroeléctrica electricidad a las operadoras, entra con un precio. Después entra otra hidroeléctrica, después entra una termoeléctrica, después la otra. Y el precio que se cobra es del último operador que ingresa al mercado, se llama costo marginal.
¿sí? Entonces, nosotros este año, por primera vez en nuestra historia, en vez de comprarle electricidad a Colombia y Perú, vendemos electricidad. Y eso solo puede hacer el Estado. El mercado no te va a construir estos proyectos de miles de millones de dólares. No te va a hacer. El Estado, con plata del Estado y con planificación del Estado. Segundo, en México y en el Ecuador hay regiones donde no llueve 10 meses y en 2 meses todo se inunda. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hecho es construir proyectos de lo que se llama multipropósito. Son muy fáciles. Construyes una represa, canalizas el agua, distribuyes esa agua a las comunidades aledañas y les das agua potable e irrigación. Gastamos 1.700 millones de dólares, no es mucha plata. Pero esto permitió incorporar al sistema productivo cientos de miles de hectáreas que estaban fuera de la producción. ¿Sí? Porque como ya tienes represas y tienes agua, durante todo el año puedes suplir de ese líquido a las comunidades. Planificación. Lo tercero que hemos hecho. Vamos. Cuando yo me gradué del colegio y de la universidad, tenía que competir con los chicos de mi barrio. ¿Sí? Mi barrio. De mi ciudad. Ustedes están fritos. Porque tienen que competir con los chicos de su generación en el mundo. En el mundo. No con los chicos del barrio, no con los que viven en Azcapotzalco. Ustedes compiten con todos los chicos de su generación en el mundo. Y una de las cosas fundamentales para poder competir es tener conectividad. Si tú no tienes acceso al internet y no tienes telefonía celular, estás frito. Entonces nosotros lo que hemos hecho, hemos aumentado 13 veces, de 3.500 kilómetros a 45.000 kilómetros la red de banda ancha del país, para que los indígenas que viven a 6.000 metros tengan acceso al internet, para que las comunidades que viven en la Amazonía tengan acceso al internet. Vamos. Y lo último que hemos hecho, que también es un problema en México. Nosotros vendemos 13.000 millones de dólares en petróleo, importamos 5 o 6.000 millones en gasolina y diésel. El peor negocio del mundo. Tú vendes crudo, es decir, el petróleo negro, e importas la gasolina. Por miles de millones de dólares. Gastas esa plata, jamás la ves. Entonces estamos construyendo una refinería que nos cuesta 10.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, México tiene 6 refinerías. Estados Unidos tiene 120. ¿Sí? El Ecuador tiene 3 y vamos a tener 4. Cuando terminemos de construir la refinería, que nos cuesta 10.000 millones de dólares, no vamos a tener que importar una gota de diésel y gasolina. Y vamos a ahorrar miles de millones de dólares que ahora gastamos importando diésel y gasolina, que además iban para los proyectos termoeléctricos. Y ya termino, ya les veo aburridos, así que ya, vamos. ¿Sigue? Ya. Entonces lo que hemos hecho es construir 30.000 millones de dólares en proyectos eléctricos, petroleros, mineros, de telecomunicaciones y de agua. ¿Sí? Y ahora vamos a construir nuevos proyectos por 37.000 millones de dólares. De los 30.000 millones de dólares de proyectos que ejecutamos, no hicimos nada con México, 0, ni un solo proyecto. 15.000 millones con China, con Rusia, otros, con Brasil, con Corea. Nuestra intención es, en esta nueva fase, hacer proyectos con México, que aquí hay plata, hay recursos, hay tecnología, hay posibilidades para hacerlo. 37.000 millones de dólares es plata, en el Ecuador y en México. Y entonces vamos a continuar con proyectos eléctricos, mineros, petroleros, de agua
y de electricidad. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a construir industrias básicas. Son las mismas industrias que construyeron los japoneses y los coreanos en los años 50, 60 y 70. Hemos separado 12.000 millones de dólares para construir estas industrias. Industrias básicas son industrias sobre las cuales se construyen otras industrias. Vamos. Seguimos. Ahí está, 37.000 millones. Vamos. Las industrias, ¿sí? A ver, ¿cuáles son las industrias básicas? Una petroquímica, una farmacéutica, una planta de celulosa, una refinería de cobre, un astillero. Les doy un ejemplo. El Ecuador importa cada año 1.500 millones de dólares en papel. Tú construyes una planta de celulosa que te cuesta 2.000 millones de dólares y dejas de importar papel. Nosotros importamos más de 1.500 millones de dólares en medicamentos. Instalas una farmacéutica que te cuesta 2, 3 mil millones. Son proyectos caros, pero si no los haces, no vas a poder transformar el país. Vamos. Y esos proyectos nos cuestan 12.000 millones de dólares. ¿Seguimos? Ok. Mi esposa siempre dice que soy como un nuevo rico que solo cuento las cosas buenas. Pero les voy a contar las cosas malas, porque es un año difícil para el país. Por varias razones. Primero, tuvimos un terrible terremoto que destruyó en 1 minuto lo que demoramos años en construir y que vamos a demorar años en reconstruir. En 1 minuto, destruido. El cálculo inicial es que nos va a costar 3.500 millones de dólares. Para que tengan una idea, tenemos que reconstruir o construir 300 nuevas escuelas y colegios. ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos. Ahí quédate. ¿Cuáles son los problemas del Ecuador? El primero, al igual que México, el precio bajo del petróleo. Hace 10 años el 60% del presupuesto era petróleo, ahora es el 9%. La dependencia bajó muchísimo, pero el 50% de lo que exportamos es petróleo, de lo que exportamos, 50%. Si tú de ese 50% recibes una quinta parte, tienes una grave afectación económica, más aún en un país que es dolarizado. Porque si no entran dólares, en un país cuya moneda es el dólar, tienes falta de liquidez. Entonces, bajos precios del petróleo, un dólar fuerte. Yo estoy aquí poco tiempo, llegué, el dólar estaba a 15, ahora está en 18. Entonces, los productos de exportación de México son más baratos y lo que importa es más caro. En el caso nuestro, los dos vecinos del Ecuador, Colombia depreció la moneda 82% y Perú 25%. Y nosotros seguimos teniendo el dólar. El dólar tiene sus ventajas porque tienes una inflación muy baja, pero tus productos son muy caros. Sus productos son caros. Entonces, sumado a eso, pagamos deuda externa, las amortizaciones de los préstamos y este es el último año del presidente. ¿Qué pasa cuando es el último año del presidente? La vorágine política. Todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere desprestigiar al gobierno, todo el mundo quiere lucirse para asumir el nuevo mandato. Entonces, un año difícil para el Ecuador. Un año difícil. El terremoto, el dólar fuerte, el petróleo bajo, la depreciación y el año político. Y eso es lo que les quería decir del Ecuador. Anda la última lámina. Este país pequeño en América del Sur que vive en revolución, que está transformando la realidad de su país, gobernando por el bien común, por el buen vivir y demostrando algo que nosotros siempre decimos cuando juega nuestra selección, que sí se puede.
sí se puede. Muchas gracias.